Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En la semana se produjo algo que estaba ya anunciado. Se leyó la sentencia in extenso de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia en relación a los recursos intentados contra la decisión del juez Ortega Polanco acerca de la coerción a imponérsele a los imputados en el llamado caso Odebrecht. Hay que estudiar la sentencia y particularmente estudiar el voto disidente de su magistrada presidenta Miriam Germán Brito. Porque, como expresáramos en el programa pasado, esta le hizo un servicio innegable a la sociedad dominicana, haciéndole cierta censura a la acusación pública en el sentido de señalarla como inconsistente y previniéndole de que tendrían que fortalecer esas pruebas, porque de otro modo ella no le veía porvenir a la acusación. Pues básicamente no fueron esas sus palabras, pero fue lo que dijo. Uno, viendo este desarrollo de ese caso, tiene motivos sobrados para sentir cierta satisfacción en cuanto a lo que ha sido el programa La Respuesta, advirtiendo al pueblo nuestro desde hace mucho tiempo cómo se hace uso de los expedientes judiciales para provocar, para suscitar efectos políticos. Yo, al leer la noticia sobre la sentencia, estaba leyendo en esos momentos la comparecencia del presidente del gobierno de España, don Mariano Rajoy, ante la Audiencia Nacional en relación a la llamada trama Gürtel. Un jefe de Estado, jefe de gobierno, dando testimonio ante un tribunal importante sobre una trama de corrupción que evidentemente afecta a su partido, el Partido Popular. Y me dije, este fenómeno del uso de los procesos criminales ha ido muy lejos, sobre todo porque la comunicación social y ahora las redes sazonan y sensacionalizan de un modo delirante los casos. Y los tribunales y las cortes, en cierto modo, van quedando bajo asedio o prisioneros de un estado de opinión que se ha ido generando en un sentido o en otro. En España, por ejemplo, después de esa comparecencia del presidente Rajoy, jefes de oposición como Pedro Sánchez y el de Podemos, Pablo Iglesias, pedían la dimisión del presidente Rajoy. Y los periódicos dieron versiones que habrá que esperar, artículos de fondo, de verdaderos periodistas de investigación, para uno saber qué tan idóneo pudo resultar el testimonio del presidente del gobierno español, tanto como para alejarlo y exonerarlo a él de vínculos que pudieran afectar a su gobierno.
de cuya dimisión ya se ve que se está detrás de ella. Ahora se persigue hacerle huir en el Congreso, una especie de impeachment anticipado, juicio político anticipado. Uno que tiene el calor y el fuego de Brasil, ve España, ve lo nuestro y sobre todo observa con paciencia y sangre fría los propósitos, los que yo llamaba en la semana pasada los móviles promiscuos, solapados que puede haber en una de esas acciones. Observa la calle, la presión de la marcha de los verdes, que muchos tienen el recelo de ver los verdes por fuera, pero sin estar convencidos de cuáles son los colores de adentro. Y uno dice, bueno, al presidente Medina se le propuso en la primera marcha, que fue saludada por el ministro Montalvo, hasta creo que el propio presidente Medina la reconoció. Se le pedía que actuara contra los corruptos de Odebrecht, nada más Odebrecht, confinado. No una exigencia de tipo general sobre corrupción, ¿no? Fomper, Bywater, todas las cosas que están pendientes de ser esclarecidas, perseguidas y sancionadas, se supone. En la segunda marcha intermedia se le pedía la renuncia, ya no que actuara, sino que renunciara. En ese interregno se puso la famosa denuncia querella en Procuraduría, recusando al procurador en el momento en que se hacía el depósito del importante documento que la contiene. Y en la última ya se pedía juicio criminal contra el presidente. Una escalada. Primero actúe, porque usted está sin problemas. Después renuncie porque no ha actuado. Y después sométanlo. Ya estaba sometido. Y que se vaya ya. Entonces, uno tiene motivos para meditar, para cavilar más bien. Y va viendo cómo aparecen las cosas. Y la respuesta, repito, no por vanagloria ni vanidad, ustedes son mis mejores testigos, ha dicho desde el principio. Ese caso de Odebrecht es muy peligroso, porque ese caso tiene mucho que ver con objetivos políticos, económicos, relacionados a la seguridad que habría en la presidencia de Lula si se postula a impedir esto mediante la cárcel y el procesamiento criminal tanto de él como de Dilma, porque cualquiera de los dos ganaría en el 18. Pero eso a su vez está conectado con el BRIC, el fenómeno China, India, Rusia. Hay muchos problemas entre la Unión Europea, América del Norte, Canadá, Estados Unidos, y la disputa de los espacios del comercio del mundo. Yo he estado escribiendo en La Pregunta artículos en relación al tema, que es bueno que los amables seguidores de La Respuesta los miércoles ojeen esos artículos. El último fue el asesor, refiriéndome al papel del asesor, los errores de los presidentes, su fortaleza y su poder innegable, el mayor de los poderes en el Estado lo representa el presidente de la República, y su debilidad
al mismo tiempo, porque depende en gran modo de la idoneidad de sus funcionarios, y que por eso el asesor idóneo, que es capaz de hacer llorar y no hacer reír, y oponerse, y trancar juego, y hacer las veces, a veces, de puente roto, puede ser útil. Y cómo resulta pernicioso cuando obedece a agendas propias o agendas extranjeras y no le es leal al mandante. Y la debilidad entonces se expresa en que tiene mucho poder para mandar y hacer ejecutar cosas, pero dependerá de la información, de los consejos, de la orientación de asesores y de funcionarios. Sigo leyendo prensa internacional y me encuentro con Argentina. Allá hay un legislador debido que fue ministro 12 años tanto de Néstor Kirchner como de su viuda, Cristina. Es diputado y lo tratan de privar del fuero para procesarlo, porque entienden que con el proceso de debido pueden conseguir aniquilar y anular a Cristina Fernández, que corre para la senaduría en Buenos Aires. Y saben que si se hace senadora, tendría fuero, y si tiene fuero y senadora, puede ser una candidata peligrosa para las elecciones presidenciales venideras. El hecho es que uno va viendo cómo se va moviendo la política, el juicio criminal y las persecuciones en una especie de yunta. Se impulsan las acusaciones, se podría hablar del Ecuador ya vemos Perú con su expresidente Humala ya bajo prisión junto a su esposa. Una cosa penosa, pero en la propia Colombia se sienten los problemas. Ya vendrá la tempestad de Venezuela, no sobre campaña electoral, sino sobre el megapuerto, el mega astillero de la parte este de Venezuela, que es una obra gigantesca que parece que se comenzó, no sé si está todavía en curso su ejecución. Pero República Dominicana, dijimos desde hace mucho tiempo, puede resultar frente a esos objetivos tan importantes de persecución de escala mundial una especie de efecto colateral, pero para nosotros decisivo y terrible. ¿Por qué? Porque en la medida que el partido de gobierno y el presidente de hoy resulten afectados por ese huracán terrible, ese tsunami de Odebrecht, los intereses que han estado maquinando y llevando a cabo la destrucción del Estado Nacional, la entrega de la soberanía, la pérdida del territorio, la pérdida de la autodeterminación, el desastre de la identidad nacional y la nacionalidad, van a progresar en el poder, porque van a mantener muy disminuido la decisión política superior, que el pueblo en su lenguaje sencillo, no sin gracejo, describe como la soga arrastre. Entonces se presentan los dramas de un gobernante. ¿Qué hago? Me tienen bajo asedio. Estoy viendo los presidentes y expresidentes bajo asedio. Si concedo a esta gente que me habían puesto en estas condiciones a más de lo que le he concedido, terminaré degradado ante la historia. Nada me asegura que una vez pase a ser expresidente vengan otros efectos residuales de la catástrofe y me arrastren. Esa es una actitud, voy a ceder, voy a seguir cediendo. O la otra actitud, que es la que la respuesta ha propuesto, tengan cuidado, porque es el último bastión, es la última torreta, he dicho, desde la cual puede disparar, si se recupera, la dignidad nacional.
porque tiene la decisión jurídica constitucional de decidir las cosas, revocar los errores de política migratoria, cerrar fronteras, los 81 puntos aquellos de paso por frontera que un primer ministro haitiano con enorme insolencia decía que existían, cuando decía que venir a Santo Domingo era como pasar del aposento a la casa, de la casa a la sala, y comenzar un proceso de repatriación enérgico y serio y legal. No esto que se está haciendo, eso es ilegalidad profunda, casi de burla. Un engañabobo, dice uno de mis hijos, porque mientras está ocurriendo el proceso de invasión, están tratando de entretener al país con el proceso de la regularización, que se sabe que fue costosísima y que no ha conducido más que al desorden, a la falsificación de cientos de miles de carnets, un desastre. Tengo que recuperar todo esto, pero tengo que recuperar la cohesión de mi partido. Tengo que rearmonizar con mi partido. No podemos seguir divididos. Podríamos tal vez relanzar el vigor del partido, el de siempre, el que tuvo, la calle, las grandes marchas, para contrarrestar el verde y decirle a mi pueblo: me equivoqué. Y me hicieron equivocar porque yo pretendí hacer lo que dije en La Habana y no pude. Me trajeron aquí Naciones Unidas, OEA, Unión Europea, un desastre, y me aplastaron, lo confieso. Pero voy arriba ahora y recupera fuerza, y es posible que el país les responda. Uno desde este programa se pone a ver esas cosas y termina por no desconcertarse, porque no estoy desconcertado, sino por apenarse. Para mí realmente es una pena tratar algo que voy a tratar ahora. Y lo digo con enorme sinceridad. Y para que la gente que me oye me pueda entender en esa sinceridad, voy a hacer una especie de alto para una evocación que siempre me ha resultado conmovedora. Mi padre, no le conocí. Lo he tenido que conocer a través del testimonio social que desde niño recibí acerca de lo que fuera como abogado, como hombre público, como padre, un ser excepcional, Pelegrín Castillo. De tantos episodios y de tantas gestas en las cuales él se incorporó y participó, hay una que a mí siempre me ha parecido la más importante y atractiva para elevar su memoria. En el año 1916, él era senador de la República por el partido de Federico Velázquez Hernández, el Partido Progresista. Don Federico era vicepresidente de la República y presidente lo era don Juan Isidro Jiménez Pereira. Era senador por Montecristi, porque entonces no existía en la Constitución de entonces el requerimiento de la oriundez. Una tarde de ese fatídico año de 1916, el embajador Russell de los Estados Unidos de Norteamérica va en coche a visitarle
a su casa en el Arzobispo Meriño. Estoy hablando de 1916. Y le lleva una tarjeta de su compadre Federico Velázquez Hernández, que ya estaba con don Juan Isidro, el presidente, en Cambelén, por aquí, por el litoral sur. Habían abandonado la capital. ¿Qué le decía don Federico Velázquez a mi padre? Compadre, le ruego, le pido que no interrumpa, no impida el quórum o no interrumpa el quórum de mañana. Recuérdese que usted es senador de nuestro partido. No lo haga. ¿A qué se refería don Federico Velázquez? A que los partidarios más importantes de don Juan Isidro Jiménez, el presidente, habían elaborado un expediente de acusación de fraude y malversación contra aquel hombre y lo iban a destituir en un juicio político en el Senado. ¿Cuál fue la respuesta de mi padre? Embajador Russell, dígale a mi compadre Velázquez que yo no soy senador de su partido, que yo soy senador de la República. Esa es una ignominia contra don Juan Isidro. Yo no la admito. Pronunció un discurso memorable. Fue secundado por don Jacinto de Castro, un eminente abogado de entonces, senador, que era del Partido Nacional. Es decir, de partidos diferentes al de don Juan Isidro, lo defendían dos senadores por las acusaciones de sus partidarios, de sus compañeros de partido. Efectivamente, entró el general Desiderio Arias con 200 hombres al Senado, se armó un tiroteo enorme, se rompió la sesión, no se pudo condenar a don Juan Isidro, no se pudo despedir ignominiosamente. El periodista José Ramón López, una gloria del periodismo y del pensamiento dominicano, lo llegó a describir en artículos, porque él era velazquista y era íntimo amigo de mi padre. Bajó junto con él las escaleras cuando subían la gente armada de la fortaleza Osama. Horas después desembarcaban los norteamericanos para la ocupación extranjera. Entonces, mi padre, que había tenido esa actitud, asumía un gesto enorme de nobleza y de responsabilidad. Y yo oyéndolo relatar, no solamente a familias cercanas, hermanos y esa gente, sino a senadores de entonces como don Francisco Ariza, don Pancho Ariza, que estaba en la sala. Relatarlo en la sala de mi casa en el año 46 o 47 me llenaba de orgullo. Y decía, qué noble, qué recto, qué ciudadano. Corto el paréntesis, la digresión. Para que ustedes entiendan, yo en estos momentos estoy triste, estoy inquieto. No estoy frotándome las manos, estoy preocupado. ¿Por qué? Por mi país, como nunca antes, porque lo veo derriscarse,
y veo cómo vienen las maquinaciones privándole de toda defensa. Una muestra la traigo hoy, porque no la podía dejar pasar de largo, porque va a ser noticia durante muchos días, porque se va a usar como un ariete para derribar la presidencia de la República, para asediar aún más al presidente, para disminuirlo, para degradarlo, para hacerlo perseguible, a menos que los intereses que han manipulado todas las barbaridades contra el país no sigan pidiendo más, hasta que se haga irreversible la tragedia, sin importar lo que le pueda ocurrir después, ni frente a la historia, ni frente al destino inmediato, según se ha visto con expresidentes. ¿De qué se trata? El abogado de Odebrecht, un señor llamado Rodrigo Tacla Durán, nació en Galicia, pero se hizo brasileño. Dio una entrevista al diario El País de España, un importante medio. Y en esa entrevista describió horrores de cómo trabajaba aquella trama de Odebrecht para el soborno, para la compra de conciencia de políticos, de funcionarios, y llegaba a decir, desde el conserje hasta el jefe de Estado recibía dinero. Se enviaban mujeres prostitutas para hacer fiesta con los políticos, se tomaban fotos de los mismos, se usaban luego, se podían usar luego esas fotos como amenaza de chantaje. Era el abogado de la estructura de las operaciones estructuradas, aquellas que había traído Marcelo Odebrecht a República Dominicana, y él lo confirma y lo dice, porque aquí se le brindaba la seguridad para poder operar. Y habla de 2.200 millones de dólares para soborno en toda la región. Miren aquí, este es el abogado en el diario El País. ¿Lo ven ustedes? Ahora bien, cuando le escribe eso, llega un momento en que le dicen, preguntado, la constructora Odebrecht ha reconocido el pago de 80 millones de euros en comisiones ilegales en República Dominicana, donde captó contratos por valor de 142 millones. ¿Quiénes se beneficiaron de estos sobornos? Respondió este abogado. Odebrecht tenía una relación muy cercana con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y recomendó a Medina al publicitario Joao Santana. Además, Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, decidió en 2015 trasladar al Departamento de Operaciones Estructuradas la oficina que pagaban los sobornos desde Sao Paulo a Santo Domingo. La finalidad era tener mayor control ante posibles operaciones policiales e investigaciones.
Parece que la edición que se vendió o que se ha puesto al servicio aquí en el país, en la República del país, se impresionaron de tal modo ante esa noticia que está en las redes y es la versión original. Incluso hay un diario de Colombia, El Espectador, que sabemos todos la respetabilidad que tiene, y su mártir, don Guillermo Cano Izazo, que fue su director, un luchador inmenso por la libertad de expresión, mártir de la prensa, publicó un artículo comentando esto y decía: comenzó a funcionar el ventilador de Odebrecht contra Latinoamérica. Ventilador es el abanico con estiércol, y describe todo. Es noticia mundial. Esa parte no aparece en la versión dominicana. Sí está en el internet, que es de donde se ha sacado esto, que es la que está circulando. Es decir, yo me inclino más a pensar que no ha sido una malicia esa supresión. No. Yo me inclino más a pensar que ha sido la enorme preocupación de que esto pueda pasar a ser parte de un arreciamiento en la persecución y el asedio del presidente Danilo Medina. Por una razón sencilla. Todo el proceso que se ha abierto se pudo hacer a través de testimonios de funcionarios de Odebrecht. A mí me digo, yo supuse, yo creo, este es el abogado que incluso manejaba la parte oscura, que está para ser juzgado en la Audiencia Nacional de España, porque España le negó la extradición que Brasil había pedido. Le preguntan en el diario El País, en esta entrevista: ¿y por qué usted no se fue a Brasil mejor para que le juzgaran allá, porque es de doble nacionalidad? No, porque los fiscales brasileños querían que yo me hiciera cargo de crímenes que no he cometido. Pero yo estoy trabajando con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica y estoy ayudando a la estructura anticorrupción de Europa. Le faltó decir, para que la acusación sea efectiva, lo que yo digo ahí sobre Lula y Dilma, que es el objetivo fundamental, que no todo surja de Brasil, que también venga de Europa, de fallos españoles, nada menos que de su Audiencia Nacional. Ahí aparece el móvil tremendo del efecto político que puede producir el procesamiento de Lula y de Dilma, que ya lo veo por esto como algo no previsible, algo real, que se puede dar. Entonces, ¿dónde viene a insertarse la mención que hiciera emocionada de mi padre? Esa mención emocionada de mi padre. Que ese es el patrón de conducta nuestra. Para mí no existen banderías políticas por encima de la nación. Los peligros reales de mi país, de mi nación, de mi pueblo, son inmensos. Van más allá de todas estas aberraciones degradantes, terribles,
Entonces la gente podría decir, pero usted debe estar contento porque el vaticinio suyo se dio. Usted dijo aquí que el autor fundamental, el autor intelectual de toda esta catástrofe era Joao Santana. Mire cómo se la sirve el abogado. Quien le presenta al presidente Medina a Joao Santana y lo auspicia es Odebrecht. Ahí describe que Odebrecht pagaba las campañas y después entonces a los que apoyaba ya le decía cuáles obras quería y en cuáles obras participaba. Bueno, un desastre. Con el ingrediente este de mujeres, y eso a eso no le voy a hacer mayor caso. Como ustedes comprenderán, el momento no es sencillo, no es un momento para la tranquilidad y el reposo. Son momentos para el pensamiento, para la conciencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debe pasar? ¿Cuál es el camino a tomar que resulte más provechoso para el alto fin de la nación? El juicio criminal, en base a este testimonio que debe de haber estado dado tanto en Estados Unidos porque está cooperando allá, como él debe estarlo dando ya en la Audiencia Nacional. Eso es una entrevista periodística, pero de un abogado encargado de la parte peor. Van a abrir un juicio global de lavado de activos. Nos van a considerar a nosotros, nos van a reputar a nosotros como una especie de paraíso fiscal mayor a partir de octubre del 2014, cuando Odebrecht decidió trasladar todas sus operaciones estructuradas, que eran las peores, las operaciones de la sombra, del fraude y el soborno, a la República Dominicana. Un juicio de esa naturaleza, ¿cómo nos va a dejar? No es el presidente Medina, no, nada más. Y el Congreso, y los legisladores. En Brasil hay decenas, más de 100 bajo juicio criminal, pero siguen. Entre nosotros la reforma constitucional está de por medio, los sobornos, que incluso hasta ministros de este gobierno llegaron a ponerlo en libros, por lo repugnante que resultaban. Y el primer ministro va a la puesta en circulación del libro y alaba el libro. Alaba el libro que dice que se compraron los legisladores para hacer las modificaciones constitucionales y permitir la reelección del presidente Medina. Ministros y primer ministro. Y no hay reacción. Que no sea la pasividad, el silencio. ¿Creen ustedes que hay motivo para alegrarse por esas cosas? No. Nosotros tuvimos diferencias serias, programáticas, de cosas pactadas, protección de la soberanía, todas las exigencias. Nosotros tuvimos diferencias serias en el orden institucional. Referéndum, presidente. Lo único que legitima una reelección es un referéndum. Júntense, se lo dije 1000 veces. Rearmen la cohesión de su partido, vayan al referéndum. La reelección va a ser potable. De no hacerlo así va a resultar un desastre. Esa fatalidad de la reelección obtenida así va a ser desastrosa para el país por largo tiempo.
Ahí están las cosas. Ustedes hacen un ejercicio mental y dicen, bueno, pero el plan en el fondo era bueno. Porque nadie entendía que esas cosas podían producirse. Esa empresa era una especie de estado paralelo en Brasil. Tenía el Banco de Brasil detrás para financiamiento. Construía incluso en Estados Unidos, en el aeropuerto de Miami y en otras obras importantes. ¿Quién iba a suponer? ¿Quién podía suponer que eso podría estar pasando? Gente de instinto. Yo no quiero vanagloriarme, porque fue un instinto que yo todavía no me explico. Cuando le dije aquella mañana, cuando se me consultaba en presencia del presidente por obra y diligencia de él, ¿qué piensa usted, doctor Castillo, de la posibilidad de una planta que había entonces en propuesta de venta, pero que era construida pero no usada, que estaba en Houston, Texas? ¿Qué me llevó a mí a decir, presidente, la única opinión que yo tengo es que se cuide del negocio eléctrico, que genera mucho escándalo? Entonces puse el ejemplo de Hidro-Quebec, ese monstruo mundial que vino aquí y hubo una crisis enorme de fraude y de soborno con repercusiones políticas entonces, en el tiempo del doctor Balaguer. Ese instinto me llevó a eso. Ahora van desarrollándose los hechos. Yo no incurro en la penosa ingenuidad de decir, qué bueno, yo lo dije, no se llevaron de mí. No. Qué pena que no hubiesen creído en ese asesor. Por eso es el artículo en la pregunta, el asesor, que tenía la ventaja de la edad, horas de vuelo, había vivido muchos episodios de la vida nacional, testigo o actor. Dios mío. Pero el expediente fundamental ardiendo. Y ya comienzan a incubarse las infamias. Y los organismos internacionales comienzan, bueno, hay un tratamiento desconsiderado, violatorio de derechos humanos, el racismo está asomando, los grupos torpes de un nacionalismo obsoleto, bueno, toda esa basura que anda por ahí, al servicio de esos intereses contra la nación. Un amigo que me sigue y es muy allegado a mí, muy allegado a mi familia, porque somos familia propiamente, me trajo esto. Y yo lo conservé como una manera de hacer una reflexión final en este programa. Han pretendido, no voy a involucrarme en ese tipo de pendencia, usar la memoria de don Juan para dar una especie de explicación justificatoria de todo cuanto está ocurriendo en el desastre de la pérdida del Estado Nacional. Gente que se confiesa incluso partidario de la fusión con Haití. Y el amigo me trae esto, de la Constitución del año 1963, del periodo presidencial de 7 meses del profesor Juan Bosch Gavín.
la primera experiencia democrática seria que se intentaba. El artículo 55 de esa Constitución, cuyo desconocimiento fue previo al derrocamiento siniestro y penoso de ese exponente de la dignidad nacional que fuera Juan Bosch. Ese artículo dice, artículo 55, se consagra la inviolabilidad de la vida. No podrá establecerse la pena de muerte ni otra cualquiera que implique pérdida de la integridad física del individuo. La ley podrá, sin embargo, establecer la pena de muerte para los que, en caso de acción de legítima defensa contra un Estado extranjero, se hagan culpables de delitos contrarios a la suerte de las armas nacionales o de traición o espionaje en favor del enemigo. En esa Constitución del hombre que tenía los pensamientos liberales, democráticos más confiables de este país, no estaban pensando en un conflicto con China, ni con Chile, ni con Colombia, ni con México, ni con Estados Unidos. ¿En qué conflicto podía estar pensando el líder de aquella Constitución, que al ser desconocida sobrevino luego una guerra civil, cerca de 10.000 muertos, una intervención extranjera y ya sabemos la historia, sangrante todavía? Uno viendo esto ahora, la que sigue del 10, la que siguió de Balaguer, no tenían una previsión tan severa. Al revés. Pena de muerte, no, en ningún caso. Antes sí, cuando era pena de muerte en la legislación ordinaria, los crímenes de traición y volverse contra la suerte nacional, eso, la pena de muerte era un hecho cotidiano. Después que se suprimió ya es tabú. Sin embargo, en esa Constitución se insertó, porque indicaba el grado de conciencia y responsabilidad que aquel hombre importantísimo tenía acerca de la preservación de la integridad nacional. Días antes de su derrocamiento, llegó incluso a movilizar las fuerzas, a preparar los aviones, los dispositivos de los cohetes, los tanques AMX a la frontera, porque iba a responder a las maquinaciones haitianas. Pero esa dignidad, ese hombre ya no está entre nosotros. Por desgracia, se advierte que no hay mucho interés en interpretarlo luego de su muerte, que no sea de la manera que más convenga a sus propósitos de promoción, al amparo de su gloria. No estoy divagando, estoy hablando con fortaleza y serenidad. He vivido episodios terribles. En Juan Dolio, ese Juan Dolio que sirvió para desmontar la dignidad que se expresara en La Habana, obra del primer ministro Montalvo. En ese Juan Dolio
En ese mismo Juan Dolio estuve yo en el 65 y le advertí al doctor Peña Gómez y le advertí a don Máximo Lobatón Pitaluga delante de 14 oficiales de Fuerzas Armadas. Ese no es el camino. No podemos reponer esa constitución pura y simplemente. Los norteamericanos, una vez estos oficiales abran los arsenales y den arma al pueblo, van a bajar, nos van a ocupar. Y cuando un amigo muy querido me dice, doctor, pero es que no se explica su actitud, porque mire, 30 días después de derrocar el gobierno de don Juan, ya yo estaba en clandestinidad y vengo desde la clandestinidad a esta reunión porque me han invitado estos señores, los militares. ¿Se dio el pronóstico? Horas después del derrocamiento, bajaron 40.000 hombres de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora yo digo, cuidado, cuidado. Hay una administración de gobierno paradójicamente favorable a la suerte nacional, porque ella tiene predicamentos de inmigración ilegal, de muro, de expatriación del ilegal. Y hay una serie de individuos de la política y oficiales retirados, algunos de ellos héroes de Estados Unidos, que han expresado incluso repudio intolerante por el tipo de ocupación, el tipo de aplastamiento de la población nuestra, el tipo de inmigración que se ha impuesto. Uno de los funcionarios más importantes de esa administración. Luego es hora de actuar. Se lo estoy diciendo al presidente Medina. Es hora de actuar. Obama no está. Hillary no vino. Y la fuerza que esa gente ha tenido en el injerto es difícil de practicar ahora. Acaba de llegar un encargado de negocio que según me lo describen, yo no lo he visto. Viene de operaciones de droga directamente de DEA. Y es un militar, parece que muy condecorado, muy reconocido. Este no es el anormal, aquel que vino con el marido a ofender y a degradar a esta sociedad y a decirle lo que le vino en gana y a hacer el desastre en favor de sus agendas degenerativas. Esa es mi posición. Esa es mi posición de advertencia, de admonición. Vamos a ver de qué modo esta gente de ese partido importante reacciona y se vuelve contra la traición de la República, todos a unas. Que la República lo va a agradecer y va a recuperar la confianza que depositó en ellos desde hace muchos años y le ha dado poder por 4 periodos. Bien, saben ustedes que estamos saliendo en nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana por Supercanal, Canal 33 y 3 del cable, que ya nos anticipó en Puerto Plata, Musavisión, TV3, 3, Teleplata, de 10 a 12 del mediodía, que nos anticipó Cinevisión, Canal 19, a las 6 de la mañana de sábado, que asimismo Teleimpacto en sus canales 52 y 22, 12 del mediodía y 9 de la noche. Telenor San Francisco de Macorís, 6 de la tarde de domingo, mediodía del domingo. Que también Telefuturo, 8 de la mañana después de la misa de San Antonio, de 8 de la mañana de domingo, Canal 23. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Que nuestros contenidos son reproducidos por Diario Horizonte,
Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega en la versión central de domingo a las 11, Hit 92 a las 9 de la mañana para el sur de la República, domingo, y los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, que reproducen nuestros contenidos en los momentos oportunos y pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.